Hola, hola, saludos cordiales desde Guayaquil, Ecuador. Qué bendición poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de la plataforma de redes sociales. Desde su hogar, de pronto desde su oficina, en el trabajo, de pronto en su vehículo estará viendo esta prédica, pues queremos bendecirle. Es una bendición dirigirnos a usted. Este es su amigo y servidor David Baque y este es su programa David Baque Ministries, Palabras de Vida Eterna. Quiero aprovechar rápidamente el tiempo para enviar un fuerte abrazo al señor Paulo Pilco y a toda su hermosa familia. Entiendo que en medio de los momentos difíciles, momentos de dificultad, Dios siempre tiene una palabra fresca, una palabra de esperanza. Y quisiera en este día, en esta hermosa tarde, quisiera compartirles el tema Anónimos. Predicador, ¿de qué vas a hablar? Cuando alguien habla de anónimos es evidente la referencia de alguien que no se conoce o de pronto de algún escritor, algún autor, algún escultor que de pronto plasmó una obra, pero no se sabe quién plasmó esa obra. Está ahí la evidencia, pero no se sabe quién la realizó. De ese tipo de personajes queremos hablar, de aquellos que de pronto están sirviendo al Señor y quizás hoy dicen predicador, veo distante las promesas del Señor, quizás de pronto de aquellos que están empezando en la obra del Señor, de aquellos pastores que están dando sus primeros pasos, de aquellos evangelistas que Dios le ha prometido cosas grandes y hoy de pronto se preguntan cómo Dios lo hará, de aquellos que están repartiendo un tratado de pronto en la esquina de pronto de una calle, de aquellos que comparten la palabra del Señor en un bus, en medio de transporte, a través de un aire libre. De esas personas queremos hablar hoy en este hermoso tiempo. Quisiera usar como nexo en este día la palabra del Señor, Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 en adelante. La palabra del Eterno puntualmente dice así: porque como cae de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Estas palabras no las está diciendo el profeta Isaías inspirado en su corazón, de pronto en sus pensamientos, no. Estas palabras las está hablando de parte del Señor y dice: las palabras que salen de la boca de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir. De esas promesas que a veces parecen inalcanzables, que parecen imposibles, de ese Dios vamos a hablar y de esas promesas que sí o sí se van a cumplir en nuestras vidas. Quisiera hablarles en este día de aquellos personajes que con la ayuda del Señor era gente común y corriente como usted o como yo, que Dios usó grandemente. Tenían en común una cosa: nadie los conocía, pero cuando les cayó la unción, cuando llegó el poder de Dios, cuando abrieron su corazón al Señor, sus vidas cambió para siempre. De aquellos que derribaron gigantes, de aquellos personajes que caminaron sobre brasas ardiendo, que estuvieron en medio de fosos de leones, que Dios los ayudó. De esos personajes queremos hablar en este día y quisiera empezar hablándole del primer personaje. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 2. Las Escrituras dicen de la siguiente manera: y de Siria había salido una banda armada y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la sierva de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor se presentase ante el profeta que está en Samaria, seguramente él lo libraría de su enfermedad. Damas y caballeros, las Escrituras hablan de este personaje anónimo, una joven que de un momento a otro le cambian la vida. Ella es tomada cautiva. Ella deja su casa, su familia, deja su natal Israel para vivir ahora, para estar trabajando, haciendo las labores domésticas, de pronto haciendo cosas que no pensó hacer nunca en su vida. Está trabajando, dice las Escrituras, en la casa de uno de los hombres más importantes de ese tiempo. Estamos hablando del general Naamán. ¿Quién es Naamán? La Biblia enseña que Naamán es un hombre valeroso, un hombre que cuenta con el favor del rey, porque a través de él, a través de Naamán, Dios ha dado grandes victorias a Siria. Pero Naamán tiene un problema, Naamán está enfermo. Predicador, ¿cuál es la enfermedad? Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad llamada lepra. Naamán puede estar vestido por fuera con ropas espléndidas, pero por dentro su cuerpo poco a poco se está llenando de llagas. El problema de la lepra es que al descomponerse poco a poco los tejidos comienza a emanar un mal olor, y aunque de pronto pueda perfumarse a Naamán con los mejores perfumes dentro de su ropa, la gente cercana a él sabe que Naamán está enfermo y que esa enfermedad lo va a llevar a la muerte. Pero lo que nunca Naamán imaginó
es que Dios en su misericordia usaría una joven común y corriente para traerle un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, porque el Dios de esta Biblia hace como Él quiere. Dice la palabra del Señor que esta joven fue llevada cautiva. Ahora esta joven nunca se olvida quién es su Dios. Esta muchacha está en una situación extrema, una situación en la que le cambió la vida, dejó papá, mamá, dejó a sus hermanos, a su familia, y ahora tiene que estar en una tierra extraña, pero nunca se olvidó de hablar de Dios, nunca se olvidó de quién era su Dios, el Dios que le habían hablado sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hace prodigios. De ese Dios nunca dejó de hablar ella. Dice las Escrituras que esta joven ve la necesidad de Naamán, y aunque Naamán ha causado gran daño a su corazón, a su vida, esta joven tiene un corazón limpio. Esta joven se atreve a decirle a la esposa de Naamán, le dice: mi señora, si Naamán fuera hasta Siria y se acercara al profeta, Dios lo usaría al profeta y la enfermedad que él tiene sería sanada. Porque, damas y caballeros, hay situaciones que nosotros no entendemos. Hay situaciones bastante límites, bastante fuertes que nos cambian la vida. Sin embargo, para los hijos, a su nombre gloria, los hijos entienden que no es un problema, es una oportunidad. La Biblia enseña que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual son llamados. Esta joven entiende que a pesar de lo que pueda sentir su corazón, a pesar de lo que han obrado contra ella, han obrado mal, pero esta joven no puede pagar de la misma manera. De esos anónimos estamos hablando hoy, de aquellos que vencen el mal con el bien. Esta joven está pensando en que haya un rayo de esperanza para aquella persona que le ha causado gran daño a su vida. Damas y caballeros, este personaje, dice la Biblia, se hace escuchar en medio de la casa. Dios permite que llegue como un canal de bendición, aunque ella está presa, físicamente presa, pero su espíritu, su alma está libre. Ella mantiene su confianza en Dios. Naamán tiene que estar bastante desesperado, o probablemente Naamán, por los años de experiencia como un estratega militar, puede observar quiénes dicen la verdad y quiénes están mintiendo. Esta joven no tiene nada que perder y se atreve a decirle: para Naamán todavía hay esperanza, para mi señor Naamán todavía hay un milagro, y el milagro está en medio del pueblo que usted le está haciendo la guerra. Mi señor, en Israel todavía hay un Dios que puede cambiarlo, que puede sanar su vida y cambiar la condición que hoy tiene. Estas palabras hicieron eco en el corazón de Naamán. Tanto es así que decide pedir permiso a la nación que le está haciendo la guerra. Ahora le pide permiso para poder entrar y acercarse al profeta y decirle: mi señor, yo quisiera por favor que usted ore a su Dios, porque creo que el Dios de los hebreos tiene poder. Esta joven tiene tanta fe y cree que Dios puede hacerlo, le puede costar la vida. Pero saben, esta joven se le habló a Naamán del Dios de Israel. Naamán decide tomar el consejo, fue a Israel y Dios tuvo misericordia. El que salió enfermo de casa regresa a casa en bendición. Porque, damas y caballeros, los que confían en Jehová no serán avergonzados. La confianza de esta joven está en que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, tiene aún poder para hacerlo. Ese es el primer personaje que estamos hablando hoy, de esta joven que no se sabe quién fue, pero seguramente hasta el día de hoy seguiremos hablando hasta que Cristo venga, de una joven que tenía un corazón limpio y no le importó la condición, seguía hablando del Eterno. El segundo personaje que quisiera hablar está en San Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante. Escuche lo que dicen las Escrituras. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando Dios nos muestra una necesidad, es porque Dios está seguro que Él podrá suplirla, que podrá solucionarla. Y en medio de la necesidad que había allí, producto del ministerio de Jesús, a Jesús lo seguía mucha gente, producto de los milagros, la palabra que tenía, a Jesús lo seguía muchísima gente. Y un día, como tantos otros, la gente estaba allí, tenía ya tiempo que estaba con Él. Y damas y caballeros, hay una necesidad, hay que darles de comer, hay que ayudarlos. Y es allí cuando las Escrituras enseñan que Jesús le pregunta a uno de sus discípulos: Felipe, ¿qué vamos a hacer con esto? Como diciéndole: Felipe, o los despedimos o invertimos en el reino para que ellos sean bendecidos, para que ellos sean alimentados.
En ese momento Felipe opta por responder, dice: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para darle comer a cada uno de ellos. 200, el salario en ese día, en ese tiempo, la moneda en ese tiempo, un denario equivalía a un día de trabajo. Es decir, le estaba diciendo Felipe, 200 días trabajando de sol a sol no son suficientes para poderles solventar la necesidad que ellos tienen. Le está diciendo Felipe entre líneas: mi Señor, es mejor que los despidamos. Es mejor que vayan a su casa, a las aldeas, a su pueblo. Pero Jesús sabía que muchos de ellos venían de muy lejos y no alcanzarían a regresar. Se iban a desmayar en el camino. Damas y caballeros, Felipe no entendía que delante de él estaba el dador de la vida, aquel que hace cosas extraordinarias, aquel que puede de un momento a otro solucionar el problema más grande. Los ojos de Felipe estaban puestos en el problema, no en el Dios que estaba con él, no en Jesús de Nazaret, aquel que tiene el poder para solucionar los problemas. El dinero es pasajero. Cuando descubres el poder de la palabra del Señor, caminas no por lo que ves, sino por lo que Dios te ha prometido. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué tanto es esto para tantos? ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Cuando te dicen: pero no tienes lo suficiente todavía, te falta mucho. Probablemente no tienes la mejor voz, probablemente no eres el más elocuente, pero tienes el anhelo de servir a Dios, tienes el anhelo de predicar, tienes el anhelo de que la gente sepa del Señor. De pronto Dios te ha hecho ver una necesidad y quizás sientes en tu corazón poder ayudar, pero no sabes cómo. Quiero decirte que cuando Dios te hace sentir esa necesidad, es porque Dios te va a sorprender y probablemente sin darte cuenta seas el protagonista de ese milagro extraordinario que Dios hará para aquellos que te rodean. Aparece un joven común y corriente, no sabemos el nombre, de dónde vino, no sabemos de pronto qué fue después de él, pero hay un antes y un después en su vida. La gente seguirá hablando de este milagro y seguirá hablando de los siguientes acontecimientos, lo que este joven pudo provocar. Unos panes y unos pececillos provocaron, dice las Escrituras, que se alimenten multitudes. Ninguno de los discípulos comprendía lo que haría el Señor. Ellos pensaban de pronto en vender, de pronto en prestar, de pronto en despedirlos, enviarlos a su casa. Damas y caballeros, quiero decirles a todos los ministros que me están viendo, de unción no se come, mis hermanos. Dios desea que se levante una iglesia con poder, una iglesia que cuando ore por los enfermos sean sanados y los cautivos sean libertados. Pero también Dios está buscando una iglesia que se preocupe por la necesidad de esta sociedad, de aquella iglesia que atiende la necesidad de la comunidad, que presta un hombro para aquel que necesita llorar. De ese Dios nosotros estamos predicando. Dice la Biblia que este joven llegó y con esa ofrenda que él trajo, con ese paso de fe, se desató un milagro extraordinario. Este joven con unos cuantos panes y unos cuantos peces, pero con un corazón agradecido, probablemente dio todo lo que tenía. Los que hemos pasado por momentos de dificultad, por momentos difíciles, y decidimos honrar a Dios en medio de nuestra necesidad, en ocasiones quizás nadie lo sepa, pero a veces estamos dando quizás todo lo que tenemos por honrar a Dios. Y dice las Escrituras, Dios honra a los que le honran. Ese día este joven regresa a casa sabiendo que lo que trajo al altar de Jehová Dios lo multiplicó, porque lo poco en las manos correctas, en las manos de Dios, sirve para alimentar multitudes. Así que si me estás viendo, predicador, adorador, ministro, quiero decirte de parte del Señor que los pasos de fe que estás dando hoy van a provocar que tu casa, tu familia, tu descendencia, tu barrio venga a los pies del Señor y sea atrapado por el poder de Dios. Si estás empezando en este caminar con Cristo, sigue avanzando y que el Señor no te detenga. Sigue compartiendo la palabra, sigue participando en las labores de la casa del Señor, porque esta es la plataforma que Dios está levantando para que un día la gente sepa que no eres tú, sino que de Dios es todo el poder. El primer personaje, esta joven que fue secuestrada, Dios la usó para traer milagro a esa familia. El segundo personaje, este joven que trajo probablemente todo lo que tenía, unos cuantos peces y unos panes, y ante la vista de los discípulos, Dios lo usó a él. Dios de pronto hubiera querido usar a los discípulos, quizás le dio la oportunidad a Felipe, de que Felipe se levante en fe, pero cuando de pronto los que conocen, los que saben, no están dispuestos, tienen temor, esperan garantías,
Siempre habrá gente atrás, los anónimos que están dispuestos a dar un paso más de fe solamente para que el nombre de Dios sea puesto en alto. No están buscando fama, no están buscando dinero, están buscando que el nombre de Dios sea puesto en alto. Y quiero decirles a esa gente que Cristo les va a recompensar en esta tierra, pero sobre todo en el tercer cielo. Quisiera avanzar con este tercer personaje. Si te has quedado hasta este momento, es decir, que esta prédica está llegando a tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos hagas saber de qué parte de nuestra nación Ecuador nos estás viendo, o de pronto de qué parte del globo terráqueo nos estás observando. Bendecimos desde ya a la gente de Perú, Colombia, República Dominicana, gente de Puerto Rico, les bendecimos en el amor del Señor. Este tercer personaje que vamos a hablar, hemos predicado todos de ellos. Todos hemos hablado de esta persona, no se sabe quién es. Pero damas y caballeros, hasta hoy se sigue hablando de ella por lo que Dios hizo en ella y como Jesús la tomó de ejemplo. Y el día de hoy queremos dar un tiempo para hablar de la mujer de flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versículo 25, dice la Biblia: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Usted se imagina, de un momento a otro le cambia la vida. Y lo que de pronto empezó como un periodo normal de toda mujer, hoy lleva ya 12 años en la cual ella está enferma y ha ido de médico en médico buscando quien la ayude, y hasta el día de hoy no hay esperanza. Ha gastado todo lo que tiene. Es probable que cuando está a la altura de este capítulo 5, versículos 25 y 26, esté en sus últimos días de vida. Probablemente está en el lecho de dolor, está en su cama, preguntándose si todavía habrá esperanza para ella. Esta mujer, yo resalto que no quiere morir. Esta mujer no quiere morir, pero ha gastado todo y está sin fuerza hoy. Pero la Biblia me enseña algunas cosas en la vida de ella que probablemente te vayas a identificar, te puedan impactar, y cómo por encima de la condición que ella está pasando se levanta en fe. Damas y caballeros, les decía, esta mujer ha sufrido grandes hemorragias. Producto de estas hemorragias, quiere decir que su cuerpo, su semblante está bastante desgastado, probablemente en una contextura bastante delgada. Producto de 12 años de estar constantemente ensangrados, es probable entonces que tenga una anemia bastante grave, bastante aguda. Lo que ella está padeciendo, según los médicos, se presume probablemente que sea un cáncer a nivel de cuello uterino. Esta mujer vale la pena meditar porque durante el sangrado que tiene, el constante sangrado, el cuerpo de una mujer no puede ovular. Es decir, que si esta mujer está soltera, es probable entonces que no se vaya a casar. ¿Quién se casaría con una persona enferma? Pero si ella está casada, producto de esta enfermedad, ella de pronto no puede ovular, es decir, no puede concebir hijos. Cuando vemos la historia de esta mujer, no nos dice que había alguien junto a ella, no nos dice que de pronto tenía un hijo. Si estuvo soltera, era difícil que se casara. Si estaba casada, es probable que su esposo lo hubiese abandonado, porque no podía ella satisfacer a su esposo. Para ese tiempo, el hecho de estar, de ser estéril, era conocido por la gente de ese tiempo como una persona pecadora. Cuando alguien hablaba de una persona estéril, estaba hablando de una persona pecadora. Producto de su condición bajo el sistema en ese tiempo que predominaba el pueblo de Israel, mediante la ley, era una mujer inmunda. Ella no podía estar en los templos, en las sinagogas. Es decir, que la sociedad estaba lejos de ella. Es decir, que probablemente estaba sola hasta este momento. Había perdido sus recursos, estaba en una gran necesidad. Damas y caballeros, pero resalto, ella no quería morir. Ella no quería morir. Dice que había gastado todo en manos de médico. Usted se imagina, apareció un tratamiento y ella estaba allí, apareció otro tratamiento y de pronto le decían: tenemos la cura para tu enfermedad. Ella gastaba, ella invertía, se llenaba de esperanza y otra vez regresaba triste. Pasaban los meses y otra vez se daba cuenta que el tratamiento no funcionaba. Qué triste esta vida, 12 años de gran enfermedad. Pero un día común y corriente, ella escuchó, me atrevo a creer que dentro de su cuarto, en su cama, en el lecho del dolor, no queriendo morirse, pero sin fuerza ya, ella oye hablar de Jesús. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Comienzan a escuchar voces, gente que gritaba, gente que
que gritaba de alegría. Esos gritos no son de dolor, son de alegría, diciendo: Jesús me sanó, diciendo: mi hogar se restauró, diciendo: mi hijo estaba enfermo, pero el Señor lo sanó, diciendo: el Mesías camina entre nosotros. Cuando ella escucha estas palabras, ella decide creer en su corazón, porque estaba escrito en la palabra del Señor que cuando vendría el Mesías y caminaría en la tierra, el Mesías traería sanidad sobre sus plumas, como si fuera un ave, traería sanidad. Los enfermos serían sanados, los cautivos serían libertados. Damas y caballeros, la sociedad le decía que no había esperanza, el médico decía que no había esperanza, su cuerpo mismo decía que no había esperanza, pero dentro de su corazón había algo que no se podía explicar. Ella no quería morirse, ella quería aún estar en la tierra de los vivientes. Probablemente ella sentía que habían algunas cosas que hacer. Y damas y caballeros, ella no quería perderse aquello. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella dijo en su corazón: si tan solo tocar el manto del Maestro, yo seré sana. Pero como mujer, si no hay esperanza para ti, como si los médicos te dijeron que no hay nada más que hacer, como si todos te han abandonado, como si no hay recursos. No. Ella dijo: si tan solo yo tocar el manto del Maestro. Pero mujer, te quedan poca fuerza. Mujeres, mucha gente lo sigue a Jesús, te van a impedir, no vas a poderlo tocar. La gente no toca a alguien que esté enfermo, a alguien que esté inmundo. No. Ella dice: ¿sabes qué? Yo voy a tocar a Jesús, yo me voy a acercar a Jesús, yo me voy a acercar a Él. No, de pronto Él no me va a mirar, de pronto Él no me va a hablar, pero si yo tan solo estoy cerca de Él y toco la punta del manto, si yo tocaré su manto, yo voy a ser sano. Esta mujer creía que solamente el hecho de estar con Jesús, estar cerca de Él, provocaría un milagro extraordinario. Mucha gente que estuvo con Jesús, aleluya, Jesús nunca dio testimonio de ellos como dará testimonio de esta mujer. Esta mujer se mete en medio de la multitud, la gente la aprieta, la gente la empuja, probablemente a la hora de un sol bastante sofocante. Algunos la miraban con repudio, otros la miraban, aleluya, de pronto con desprecio. Pero damas y caballeros, esta mujer, por encima de lo que la sociedad decía, por encima de la condición física, decide acercarse a Jesús. Y la Biblia enseña que ella se acercó por detrás, en medio de la multitud, se abrió camino y tocó el manto del Maestro. Inmediatamente ella fue sana. La multitud no provocó lo que ella provocó al acercarse a Jesús. Jesús se detiene en la marcha a Jesús y dice: ¿quién me ha tocado? Damas y caballeros, los discípulos lo quedan viendo y le dicen: Maestro, ¿cómo preguntas esto? Si aquí hay mucha gente, la gente te está apretando, Maestro, tú estás de pronto es el sol, la insolación te está afectando. De pronto alguien quiso darle un vaso de agua al Maestro. El Maestro dice: hey, por favor, yo sé de lo que les estoy hablando. Le estoy hablando de un toque natural, estoy hablando que poder salió de mí. Dice las Escrituras que cuando Jesús levanta la voz y dice: ¿quién me ha tocado? Esta mujer no puede callarse. Esta mujer dice que se acercó con temor y temblor y le dijo: Maestro, fui yo. Dice las Escrituras que Jesús le dijo: vete en paz, mujer, tu fe te ha salvado. Lo que no hizo el médico, lo que no hicieron los recursos, lo hizo un momento al estar con Jesús. Esta persona anónima, hasta el día de hoy hablamos de aquella que estuvo enferma, pero Cristo lo sanó, de aquella que estuvo en cama, pero Cristo lo levantó. Ahora, a mí me impresiona algo, yo quiero compartírtelo de parte del Señor. San Marcos capítulo 6, versículo 56 dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que les tocaban quedaban sanos. Damas y caballeros, la gente se enteró que hubo una mujer que estuvo enferma y solo tocó el manto del Maestro y fue sana. Los pasos de fe que hoy dé la gente, tarde que temprano va a reconocer: fue Dios a través de él, fue Dios a través de ella. ¿Qué quiero decirte? Es que el nombre de Jesús de Nazaret, probablemente hoy estés en cama, estés en un momento de dolor. Es más, yo en los mensajes que Dios me ha permitido compartir, muy poco he hablado de esto, pero quiero hoy hablarte de parte del Señor. De pronto me estás viendo en el hospital, de pronto me estás viendo en una cama, y quiero decirte de parte del Señor que tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, que donde tú estás no te vas a morir. Como dijo el salmista David: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor, porque aún Dios va a levantarte, Dios te va a usar, aún hay milagros para tu vida. Mi alma alaba al Señor. Dice la Biblia que esta mujer tocó el borde del manto del Maestro y fue sana. Quiero decirte que el Maestro está pasando por tu casa, por tu familia, está pasando por tu barrio. Es buenas noticias para tu hogar, tu matrimonio, es buenas noticias para tu familia, y esas buenas noticias se llaman Jesucristo de Nazaret. Damas y caballeros, personajes anónimos como usted o como yo, pero que un día le creyeron al Señor. ¿Qué te parece si le creemos a Dios? ¿Qué te parece si avanzamos un poco más?
¿Qué te parece si en el nombre de Jesús de Nazaret clamamos al Dios del oportuno socorro y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad? Señor, si yo voy a morir, entonces que yo muera, pero en el altar, en la presencia del Señor. Señor, si de pronto tengo dificultad en mi casa, en mi hogar, Señor, yo te entrego mi matrimonio, mi hogar, mi familia en tus manos, haga lo que tú quieras, Señor. Pero yo quiero seguir adorándote. Hay un lenguaje que conecta el cielo con la tierra y el lenguaje de la adoración. Así que te invito donde tú estés a que entregues tus problemas, tus cargas en las manos del Señor. Te invito a que avances. Te animo en el nombre de Jesús de Nazaret. Predicador, no te detengas. Adorador, no te detengas. Pastor, no te detengas. Ministro, no te detengas. Predicadores que le falla al Señor, me alejé, pues vuelve a casa. Cristo te ama, te está esperando con los brazos abiertos. Que se levante la generación de los anónimos, de los que de pronto no aparecen en los flyers. De pronto no, la gente hoy no los conoce, pero en el cielo se está hablando de ellos. Vengo a decirte de parte del Señor que el tiempo probablemente que estás hoy pasando simplemente es la plataforma, porque Dios te va a levantar. Serás evidencia de que Dios tiene poder en tu vida. Has caminado por el valle de sombra y de muerte, pero sabes que hasta el día de hoy Dios te ha sustentado. Hoy las cicatrices que tienes producto de haber pasado situaciones de pronto traumáticas, difíciles, son evidencia para la sociedad que Dios está contigo, que Dios tiene poder. Así que no te rindas, entrega tu vida en las manos del Señor. Adelante en Cristo Jesús, que ya viene la recompensa. Este es tu amigo y servidor David Vázquez. Esto es David Vázquez Ministries, palabras de vida eterna. Bendiciones, chao, chao. Hasta la siguiente ocasión.